Administrativando Abogados. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de YouTube de Administrativando Abogados en el que vamos aclarando ciertos conceptos, a veces para dar certidumbre a los ciudadanos que llegan a nuestro canal y otras veces para aclarar algunas cuestiones simplemente del ámbito jurídico. En el caso que nos ocupa hoy, vamos a tratar un asunto de gran relevancia y fundamentalmente para aquellos que lo sufren. Hablamos de negligencias médicas y para ello contamos con Elena. Buenos días. Buenos días, Blanca. Imaginemos que estamos ante un caso de estas características, que hemos acudido a algún hospital público y se ha producido negligencia médica. ¿Cómo podríamos actuar? Pues, Blanca, la propia pregunta que me hace nos evidencia cómo actuar, porque cuando hablamos de negligencia, hablamos de ente público, administración, es indudable que venga a la cabeza la responsabilidad patrimonial. Si te parece, antes de detallar qué actuaciones concretas son las que tenemos que realizar, la persona afectada tiene que realizar, vamos a fijar cuáles son los requisitos imprescindibles para que concurra la responsabilidad y surta esta responsabilidad patrimonial. Las líneas maestras de la responsabilidad patrimonial se encuentran en la Constitución, en el artículo 106.2 de la Constitución, que dice que reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Los requisitos concretos de la responsabilidad vienen determinados por la jurisprudencia completamente asentada. Son, de manera muy resumida, la efectiva realidad de un daño o perjuicio, que ese daño sea consecuencia, un nexo causal del funcionamiento normal o anormal del servicio público, que no haya fuerza mayor y que la persona no tenga el deber jurídico de soportar ese daño. La responsabilidad patrimonial de las administraciones se configura como una responsabilidad objetiva o de resultado. Si bien en el ámbito sanitario su evidencia constituye una obligación de medio, ¿vale? Lo que dice el Tribunal Supremo, y lo cito textualmente, a los servicios públicos no se les puede exigir más que una actuación correcta y a tiempo conforme a las técnicas vigentes en función del conocimiento de la práctica sanitaria. ¿Esto qué supone? Que solo si se acredita que la atención sanitaria recibida se realizó con infracción de la lex artis, de manera o negligente o mala praxis, podríamos considerar el daño como antijurídico. Entonces, en el ámbito sanitario, a efectos de la responsabilidad patrimonial, es importante determinar la lex artis, que es el criterio que hay que tener en cuenta. ¿Qué es la lex artis? Pues se ha definido como el conjunto de reglas científicas para el ejercicio médico universalmente aceptado. Comprende la adecuación objetiva del servicio prestado, la información sobre el diagnóstico, el pronóstico, los medios de curación, los riesgos, la insuficiencia de medios y la alternativa. Es un concepto indeterminado que evidentemente depende del caso concreto y de las concretas circunstancias de tiempo, lugar y personales. Acreditada la negligencia o mala praxis para que pueda surtir la responsabilidad patrimonial, ¿qué actuaciones son las que se hacen? Normalmente se efectúa con carácter previo una reclamación en vía administrativa frente a la administración sanitaria, donde se especifica el daño padecido, su evaluación como concepto indemnizatorio. Normalmente se aporta, los daños se acreditan con un informe pericial. Que los cuantifica además. En virtud de la respuesta o falta de respuesta de la propia administración, pasamos a la vía judicial, bien frente al silencio o bien frente a la desestimación total o parcial. Aquí en vía judicial también es fundamental la acreditación de estos daños y que quede su justificación con un perito. Todo esto nos hemos centrado, lógicamente, en la responsabilidad patrimonial, pero bueno, dejamos al margen otras acciones civiles o penales frente al propio facultativo médico, que pueden determinar, bueno, pues en virtud de la negligencia, incluso pueden llevar penas de inhabilitación o penas de cárcel, y luego también acciones civiles de indemnizatorias frente a la administración, al propio hospital, al facultativo médico y a las entidades aseguradoras de ambas. Y luego, por último, como un dato importante a tener en cuenta en este tipo de reclamaciones, aunque entendemos que eso ya que es algo conocido por todo el mundo, es que el plazo para reclamar estos daños es de 1 año desde que se produce efectivamente el daño.
pasado ese tiempo ya no cabe efectuar este tipo de reclamación. Por lo que nos cuentas, Elena, es bastante complicado todo el procedimiento y me gustaría preguntarte, ¿se puede contar con los letrados de Administrativando Abogados ante un caso de negligencia médica? Sí, totalmente, vamos, de hecho, son varios los casos que hemos llevado. No Ujú. solamente de responsabilidad patrimonial, hemos llevado muchas reclamaciones de responsabilidad patrimonial, sino en el ámbito sanitario concreto. Es cierto que es complicado, pero bueno, aquí el trabajo pormenorizado también, de la mano, lógicamente, de acreditar los daños con un informe pericial, pero luego también es muy importante el trabajo de fondo que nosotros hacemos en el equipo, ver esas infracciones de protocolos por parte del hospital. En ese sentido, el estudio concreto y detallado en cada caso es fundamental. Nosotros, vamos, estamos acostumbrados a ello. Estupendo, pues muchísimas gracias por toda la información que nos has aportado. Nada, gracias a ti.